Buenos días y bienvenidos a un martes más a este webinar promocionados por Ajomal Asociados. Hoy vamos a hablar de Observité. Muchos de vosotros ya sabéis que hace relativamente poco hemos firmado con este fabricante. Y bueno, vamos a presentar un poco en qué consiste este producto o este fabricante y en consecuencia su producto, ¿de acuerdo? Qué valores nos puede aportar, por qué creemos en Ajomal que es un buen producto y que deberíamos, o nuestros clientes deben confiar también en él. Bien, pues Observité, de acuerdo, se trata de una empresa, como estáis viendo aquí, fundada en 2006, de acuerdo, que tiene su headquarters, su HQ lo tienen en Boston, de acuerdo, y bueno, ya tienen muchos clientes a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que ya muchos de los grandes, como estáis viendo aquí, pues Vodafone, Coca-Cola, ¿no? o BNP Paribas, bueno, pues ya están confiando en este producto. Y ahora vamos a ver por qué confían en este producto, ¿de acuerdo? Y no en otro, o mejor dicho, por qué se decantan por este producto que, como vamos a ver, es una vuelta de tuerca a un sistema de SIEM, a un sistema de correlación de logs. Bien, bueno, también han sido reconocidos en InfoSec 2015, ¿de acuerdo? Todo el tema por control de riesgos, fuga de información, control de fuga de información, etcétera, etcétera. Bueno, la idea o la premisa parte de analizar el riesgo. Bien, pues analizando el riesgo, tenemos, por así decirlo, dos vectores en los que puede darse pues fuga de información, por todo el tema de espionaje industrial, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, cada vez más son los equipamientos que incorporan, o las empresas que incorporan algún sistema de antifuga de información, pues ya sea un firewall perimetral o ya sea a través de un proxy de correo para ver el contenido de qué es lo que está saliendo, etcétera, etcétera, ¿no? De esa manera lo que estamos protegiendo son eso, lo que llaman los americanos los assets, ¿no? Las aplicaciones, los sistemas, tenemos información de quién está enviando qué hacia dónde, etcétera, etcétera. Eso está fenomenal. Pero en realidad, el punto de fuga más fuerte que se nos puede presentar en cualquier empresa, ¿de acuerdo?, son los propios empleados. De hecho, el 80% de las fugas de información, ¿de acuerdo?, que existen hoy en día, la produce un usuario. De hecho, es un usuario que normalmente tiene unos privilegios pues bastante reconocidos, en el sentido de que no es, y entenderme la expresión, no es el becario de marketing, ¿no? Sino que es alguien que lleva mucho tiempo trabajando en la empresa y que, por lo que sea, pues decide sacar información fuera de la empresa. Es cierto que muchos de ese 80% son fugas de información, vamos a decirlo, sin querer, es decir, no sin necesidad de maldad, es decir, sin alevosía ni nocturnidad alguna, ¿de acuerdo? Simplemente pues sacan esa información fuera de la organización, pues para ellos, pues por ejemplo, poder trabajar desde otro PC o enviarle algo que en una primera instancia se pensaba que no tendría ningún tipo de impacto en el mercado y que luego pues sale a la luz y se ve que es justo todo lo contrario, etcétera, etcétera. Pero sí que existe, ¿de acuerdo?, otro porcentaje, quizás menor, ¿de acuerdo?, que esa fuga de información es forzada, en el sentido de que es el propio usuario el que de hecho trata de sacar esa información, pues por desgracia, y esto existe, pues para vendérsela pues a su competencia o, entre comillas, traficar con ella, ¿no? Entonces, un poco la idea que tiene Observité, de acuerdo, es mitigar ese riesgo. Bien, si ya sabemos qué es lo que identificamos, qué es lo que tenemos, bueno, pues tenemos servidores, tenemos que cumplir una ley orgánica de protección de datos sobre esos servidores, tendremos que tener un sistema SIEM, de acuerdo, para proteger esos equipos y cumplir PCI DSS, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, estamos interaccionados o estamos enfocados 100%
¿de acuerdo?, a mitigar ese riesgo desde el punto de vista de los sistemas. Pero claro, nunca pensamos, y estos los actos de buena fe que yo llamo, nunca pensamos en que pueden ser los propios usuarios, el propio staff, el que puede, como digo, en ocasiones de manera adrede, ¿vale?, y en muchas otras ocasiones de manera sin querer, ¿de acuerdo?, producir esa fuga de información. Entonces, de lo que se trata, o de lo que trata de hacer SIEM, ¿de acuerdo?, es poder tener un sistema como os decía, de SIEM, de acuerdo, de logs, ¿ok?, pero desde el punto de vista administrativo, como dicen los americanos, user-friendly. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que los sistemas actualmente pues son bastante inteligentes, en el sentido que recopilan un montón de logs, recopilan un montón de información, sabemos quién ha pasado a través de dónde, hacia dónde, qué es lo que estaba haciendo, cuánto se ha descargado, cuánto ha subido, inclusive podemos ver qué es lo que ha podido subir, o si hay un fichero marcado, bueno, con una marca de agua de confidencial, pues poder evitar siquiera esa fuga de información, ¿no?, de poder sacar esa información al exterior, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que un SIEM como tal, ¿de acuerdo?, es decir, un recolector de logs, no es del todo fiable, en el sentido de que tendremos un montón de logs, ¿de acuerdo?, y este SIEM, este corrector de logs, pues debe, entre comillas, hacernos la vida más sencilla a la hora de poder analizar qué es lo que está pasando en nuestra organización, ¿no?, qué es lo que está haciendo cada uno. Bien, pues la idea, de hecho, es que, aquí os decía, este es el dato, que el 69% de las brechas de información pues se ha producido a través de un usuario confiado, ¿no? Bien, pues la idea, como os comentaba, ¿de acuerdo?, es partimos de la misma premisa, de que en el que tenemos aplicaciones, tenemos sistemas, tenemos datos, ¿de acuerdo?, y este es el sistema que tradicionalmente hemos venido llevando a cabo. Es decir, tenemos un sistema de cebolla, como llamo yo, ¿de acuerdo?, que en varias capas, y de lo que se trata es de ir discerniendo, ir sacando capa a capa para averiguar qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces usuarios que están dentro de nuestra organización o usuarios con los que nosotros colaboramos, pues pensar, pues, no sé, nuestros proveedores, o pensar alguien que le damos acceso a nuestra red, ¿no? Bien, pues esos usuarios muchas veces, pues así decirlo, atraviesan toda esa capa de cebolla, ¿de acuerdo?, todo ese firewall, IDS, IPS, IAM, etcétera, etcétera, para precisamente acceder a esos sistemas, acceder a los datos, acceder a las aplicaciones. Y muchas veces son precisamente esos usuarios los que nos ponen en riesgo. De hecho, aquí estáis viendo que estadísticas de Verizon y de IBM, etcétera, etcétera, consideran que el 84% de las fugas de información se producen o han sido producidas por usuarios, ¿de acuerdo?, que no tienen privilegios de administrador. Es decir, estos usuarios que, como os decía, en muchas ocasiones, pues para poder trabajar, pues no sé, más a gusto, o para poder realizar correctamente una transacción, por lo que sea, ¿de acuerdo?, pues sacan esa información en un USB, se la llevan, luego ese USB, pues vete a saber si estaba cifrado, si no estaba cifrado, dónde lo dejan, si dejan por ahí metadatos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego el 62% de las brechas, de las fugas de información, las producen los usuarios de IT. Bien, muchas veces nosotros mismos, ¿no?, los usuarios de IT, pues sin querer, o en ocasiones, y las menos por suerte, queriendo, ¿de acuerdo?, se producen precisamente por un descuido nuestro, por un descuido de este usuario de IT, ¿de acuerdo?, pues que se deja pues una puerta abierta, o le pasa información a otra persona que no es, o le da privilegios a un usuario sin necesidad de que este usuario los tenga, etcétera, etcétera. Bien, pues actualmente, ¿cómo combatimos eso? Bueno, pues combatimos a través de ese SIEM, de esos logs, ¿vale? Bueno, pues esos logs, lo que podemos ver, de hecho, si abrimos un Event Viewer de un servidor, ¿de acuerdo? De hecho, en la parte de los Windows Logs de Security, bueno, pues estamos viendo que
un fulano de tal, pues ha conseguido o ha tenido o tiene acceso a un hard drive, ¿de acuerdo? Y se ha conectado desde esta IP, utilizando este protocolo, etcétera, etcétera. Bien, esto en muchas ocasiones es muy difícil de interpretar, o lo que es lo mismo, es muy difícil de ver, debido a que los logs pues, son muchísimos, ¿no? Se recopilan muchísimos logs a lo largo de una única sesión y muchas veces es muy difícil. De hecho, estos logs nos van a valer y nos van a valer muy bien a la hora de hacer forensics, es decir, a la hora de analizar qué es lo que ha pasado. Pero amigos, nosotros no solo queremos analizar qué es lo que ha pasado, sino poder evitar que pase. Bien, para poder evitar que pase, pues la única manera que tenemos es situando alarmas, ¿no? Situando pues avisos, es decir, oye, cada vez que tengas este tipo de log, ¿vale? Cada vez que tengas este tipo de iteración con esta máquina, con esta aplicación, etcétera, etcétera, pues mándame una alerta, mándame un aviso. ¿Qué es lo que pasa? Que Windows eso, pues, como tal, pues no es suficiente. Entonces, no me digáis que no sería fantástico poder tener un botón simplemente para darle al play y reproducir qué es lo que ha pasado en esa sesión. Bien, pues esto es precisamente lo que es capaz de hacer Observité. Como estáis viendo, pues este usuario, pues le das al play en lo que ha hecho y lo único que hemos estado haciendo es ir grabando sus clics, ¿de acuerdo? Grabando su pantalla a fin de poder detectar o saber, o mejor dicho, ver, ¿de acuerdo? De una forma clara, qué es lo que ha estado sucediendo, qué es lo que ha hecho. Como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras y nunca mejor dicho. Aquí un vídeo vale más que 1000 logs, en el sentido que este proceso que acaba de hacer este usuario, ¿no? De crear en su fichero de host pues un nuevo host, ¿de acuerdo? Un nuevo registro DNS. Bien, pues dentro de un log, pues es muy difícil detectar qué es lo que ha hecho exactamente. En cambio, con Observité, ¿de acuerdo? Que simplemente pues está ahí instalado en la máquina de equipo o en ese servidor en concreto, etcétera, etcétera. Bueno, pues está ahí pendiente de qué es lo que está haciendo ese usuario. De hecho, aquí veis un pequeño screenshot de cómo es el aplicativo, ¿de acuerdo? Es 100% basado en web, en el sentido de que toda la administración lo vamos a poder hacer basada en web. Y como estáis viendo por ahí, pues nos va diciendo que cierto usuario en cierto equipo, ¿de acuerdo?, está haciendo pues ciertas cosas. Como por ejemplo, pues estáis viendo ahí algunas alarmas, como por ejemplo esta en rojo, o en esta en naranja, o incluso esta en verde, ¿de acuerdo?, que nos van a ir indicando, bueno, pues, oye, aquí hay algo sospechoso, ¿no? Ha cambiado esta clave de registro, o ha modificado, como veíamos en el ejemplo anterior, ha modificado este registro de DNS en el fichero local de host, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? La idea es poder tener, pues, simplemente pues, un vídeo de qué es lo que ha estado haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de vosotros estaréis pensando, ya, pero yo lo que no quiero es, no sé, grabar toda la sesión y tener que verme las 8 horas que ha estado este usuario accediendo a este servidor o trabajando en este servidor, porque es un rollo, ¿no? Porque para eso ya pues, me siento a su lado y le vigilo, ¿no? Bien, pues esto es una duda muy normal. ¿De acuerdo? Y Observité, la manera que tiene de hacerlo es simplemente situando, bueno, pues alertas específicas creadas por el administrador. Es decir, que esté en realidad grabando todo, pero que solo me avise en caso de que, pues no sé, haga clic en cierta pestaña, o haga clic o ejecute cierto programa, o acceda a claves de registro, o conecte un USB o arrastre algo un USB. Bueno, pues yo quiero que simplemente que me mande una alerta para saber qué es lo que ha arrastrado a ese USB, ¿de acuerdo? Que me mande una alerta diciéndome, oye, el usuario fulanito de tal en el equipo de menganito de tal, ¿de acuerdo? Ha conectado un USB y ha arrastrado esto, esto y esto. Bien, esto en vez de leerlo en un fichero de texto, en un log, ¿de acuerdo? Bueno, pues es mucho más cómodo simplemente darle al play y reproducirlo. De hecho, como estáis viendo aquí, pues esto es una sesión pues muy grande y entonces nos va sacando como los hitos, ¿no? Bueno, pues aquí es cuando le cambia el nombre al equipo, aquí es cuando entra en el registro, aquí es cuando... Bien, estáis viendo que es bastante intuitivo. Bien, y hablando de intuición, algo que no es muy intuitivo es la protección de los metadatos. Muchos de vosotros
ya sabes lo que son los metadatos, pero bueno, por si acaso, pues lo voy a resumir así como muy por encima. Los metadatos son estos datos que son, entre comillas, invisibles para el usuario o invisibles para cualquiera, ¿de acuerdo? Pero que nos va a especificar quién ha creado qué, desde dónde lo ha creado, utilizando qué, etcétera, etcétera. Bien, pues estos metadatos en los logs como tal no se guardan, sino que se guardan como logs de qué transacción ha habido, etcétera, etcétera. Pero no qué metadatos ha habido dentro de esa información, de esos datos que han conseguido sacar. Bien, pues Observit pues sí que es capaz, como estáis viendo aquí, ¿de acuerdo?, de grabar esos metadatos, ¿de acuerdo?, que no pueden ser, no son grabados, mejor dicho, por otras aplicaciones. Bien, en muchas ocasiones dices, bueno, yo sé o yo permito a mis administradores, por ejemplo, de acuerdo, acceder a un servidor, en concreto, pues no sé, a un servidor de DNS o a un servidor de directorio activo, y claro, esos usuarios cuando acceden a ese servidor de directorio activo, pues casi con toda seguridad acceden con el usuario administrador o un usuario admin o con un usuario genérico. Bien, pues Observit, de acuerdo, para luego delimitar responsabilidades a la hora de saber quién estaba haciendo qué, de acuerdo, podemos pedir una segunda autenticación linkada con nuestro directorio activo, de tal manera que reconoce que en ese usuario se ha presentado el usuario admin o el usuario administrador y me dice, fenomenal, autentícame o pon un usuario de directorio activo que no sea evidentemente administrador para que yo sepa exactamente quién eres. Bueno, pero hola, soy Ricardo, o mira, soy Carlos del directorio activo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, de hecho, las estadísticas de Gartner nos dicen que para el 2018 el 80% de la protección de nuestros sistemas, ¿de acuerdo?, será incluida, o tendremos que incluir los usuarios a esa monitorización. Bien, pues precisamente Observit, de acuerdo, va en consecuencia con este estudio analizado de Gartner, precisamente para discernir sobre qué usuario hace en qué momento, ¿no? Es un poquito la idea. Bueno, el sistema se compone, es algo muy sencillito y se compone simplemente de un servidor, ¿de acuerdo? Y ese servidor lo que hace es conectar contra un pequeño agentito, un pequeño endpoint que se instala pues en los equipos a los que queramos monitorizar, ¿de acuerdo? Y entonces desde ese momento pues somos capaces, o el equipo es capaz de reconocer pues las aplicaciones que están corriendo, ¿no? Los golpes de teclado, las pulsaciones que tiene ese usuario, incluso los clics que hace ese usuario, ¿no? Como os decía, son pequeños agentes que se instalan en los equipos. Algunos de vosotros me estáis preguntando, o ya me habéis preguntado en otras ocasiones, vale, y cuando yo tengo un remote desktop, ¿vale?, cuando yo tengo un servidor de acceso remoto desde el exterior al que yo permito pues conectarse, la gente yo controlo por VPN o por SSL, bueno, pues o por IPsec, perdón, pues desde dónde se están conectando y qué usuarios están conectando, pero no tengo visibilidad sobre lo que están haciendo en su escritorio remoto, ¿no? Bien, pues, perdón. Pues en ese caso, Observit lo que hace es instala ese pequeño agente y lo instala de una manera muy específica, que lo que hace es divide ese agente en sesiones para poder grabar cada una de las sesiones que se conectan a ese servidor remoto. Bien, esa es un poco la idea, ¿no? De tal manera que lo que hacemos, como estáis viendo en esta pequeña slide, lo que hacemos es añadir el contexto, ya que el contexto pues últimamente lo es todo, ¿vale? Pues añadimos el contexto de usuario a nuestros sistemas, porque hasta ahora estábamos protegiendo sistemas, pero no protegíamos o no monitorizábamos usuarios. Bien, pues esto es un poco la idea, ¿no?, de poder monitorizar también a los usuarios. De hecho, Observit se integra con cualquier SIEM que haya en nuestra organización, contra cualquier IAM o contra cualquier sistema de monitorización que tengamos, ¿de acuerdo?, precisamente para unir todas esas tres capacidades que teníamos de fuga de información del EP, ¿vale?, sistemas de auditoría de monitorización como tal, y forensics,
¿de acuerdo? Pues IT, pues como está diciendo aquí, de Observe IT, bien, se incorpora en el centro de esa ecuación precisamente para ayudarnos a discernir sobre si esos usuarios están haciendo algo que pueden hacer o algo que no deberían de estar haciendo. Bien, ahí tenéis, bueno, pues 3 compañías que ya utilizan Observe IT, ¿de acuerdo? Y que están bastante satisfechas con ella y, bueno, pues un poco sus testimonios. Bien, yo creo que ya para finalizar, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría enseñaros directamente la consola. Como estáis viendo, pues es una consola basada directamente en web, ¿de acuerdo? Esta es en concreto la versión 6 y en esta demo que tengo aquí lanzada, pues podemos ver que estamos monitorizando 3 servidores, un servidor gestión, el propio servidor de Observe IT y un servidor llamado operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si abrimos en este servidor llamado gestión, que concretamente es mi directorio activo, bueno, pues aquí vemos que un usuario llamado, bueno, pues Carlos, concretamente, pues se conectó pues tal día a tal hora para hacer qué. Bien, ¿cómo podemos verlo? Pues simplemente podremos clicar en el vídeo, ¿de acuerdo? Y nos abre, como estáis viendo aquí el vídeo, y vemos lo que grabó en ese momento, lo que hizo este usuario en este momento. Aquí estamos viendo que le ha pedido una segunda autenticación y como estamos viendo, pues está accediendo a una aplicación llamado CyberMax y como estáis viendo, pues está modificando o está desconectando algún puesto de CyberMax. Bien, esto es simplemente un pequeño ejemplo. Podríamos hacer esto mismo, pues como estáis viendo, cuando lance el administrador de DNS o cuando toque algo en el registro o cuando toque una GPO, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco la idea. De hecho, aquí tengo algún pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Que me puse una pequeña alerta para especificar que cuando alguien abriera el Paint, ¿de acuerdo? Pues me mandaron una notificación. Y aquí estamos viendo, pues esta pequeña test de ejecuta el Paint, ¿de acuerdo? Se conectó a este servidor utilizando administrador, pero con esa segunda autenticación, ¿de acuerdo? Pues yo ya sé discernir que el usuario se llamaba Ricardo, ¿de acuerdo? ¿Desde dónde estaba conectado? Pues estaba conectado en local, ¿de acuerdo? Y como estamos viendo, pues vemos qué es lo que hizo. Bueno, pues vemos que ejecutó el Paint y ahora pues vamos a ver, pues no sé, pues pintaría algo, ¿no? Pues test probablemente pintaba. Bien, otra de las funcionalidades muy buenas que tiene este sistema, ¿de acuerdo? Es la parte de Inside Threat Intelligence, en el que nos va a ir poniendo pues una serie de hitos, ¿no? En función de los usuarios para saber qué usuarios están poniendo en peligro mi organización. Bien, pues en esta demo, como estáis viendo, pues el único que ha tenido algún tipo de alerta, algún tipo de advertencia ha sido el usuario Ricardo, ¿de acuerdo? Y que tiene ahora mismo un 10 sobre 100%, de acuerdo, de riesgo. Significa que, bueno, que solo ha cometido, entre comillas, una infracción, ¿no? Ha ejecutado el Paint solo una vez. De hecho, si yo le doy al botón de investigar, lo que nos lleva, de acuerdo, era la pantalla anterior donde podíamos ver que efectivamente aquí este usuario, de acuerdo, ha ejecutado este Paint tal día a tal hora. Bien, yo espero que haya sido productivo, que os haya gustado el producto. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis sobre este producto, desde, oye, quiero probarlo, hasta, Ricardo, quiero que hagas esto mismo a un cliente que está muy interesado, etcétera, etcétera, bueno, pues no dudéis en solicitarlo, ¿de acuerdo? En mi dirección de correo ahí la tenéis, ricardo.n@gmail.com, aunque creo que todos me conocéis. También tenéis más información en la página web de observeit.com y en la página de ahomal.com/observeit también tendréis bastante información sobre el producto. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Espero que